Gloria al Señor. Abra su Biblia en el libro de Filipenses. El capítulo 1. El versículo 12. Y vamos a leer hasta el verso 26. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Amén. Gloria al Señor. Se pueden sentar todos los que están de pie. En esta mañana estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema: vivo para un propósito. Amén. Ese es el tema que estaremos meditando en la mañana de hoy. Vivo para un propósito. El día viernes el Señor nos daba una palabra titulada Anulando todo decreto de muerte. Pero déjeme decirle, no era tan solo una palabra más. Es lo que el Espíritu reveló a la iglesia. Los planes del enemigo. Lo que Satanás, el diablo, ha querido hacer con muchos de los que estamos acá. Sus planes son de muerte.
Y esa noche no solamente recibimos la enseñanza, sino que en medio de la oración el Señor deshizo todo decreto de muerte que había contra tu vida, contra tu casa, contra tu familia. Amén. Y lo que el Señor nos hablaba esa noche era que había un decreto de muerte contra Moisés, el cual fue anulado por la fe de sus padres. Hubo un decreto de muerte contra Mardoqueo, el cual por su integridad, su fidelidad a Dios y al rey fue anulado. Hubo un decreto de muerte contra el apóstol Pedro, pero la oración de la iglesia hizo que ese decreto fuera anulado y Pedro saliera a libertad del lugar donde estaba encarcelado. De eso nos habló el Señor el día viernes. Pero en esta mañana es importante que nosotros entendamos para qué nos quiere el Señor vivos. Porque déjeme decirle una cosa. Si hacemos una encuesta de unas personas que realmente estén centradas, alineadas con Dios, preguntándole si ellos quisieran morir, y la mayoría respondería que no, tendrían miles de motivos para vivir. Y si preguntáramos por qué quieres vivir, a lo mejor muchos responderían porque siento que estoy muy nuevo, porque quiero gozar, disfrutar la vida, porque quiero viajar y conocer muchos lugares, porque quiero llegar a ser una persona exitosa, reconocida, famosa, porque quiero ser un millonario. Eso es lo que muchos desean en su vida. Eso es para lo que muchos desean vivir. Pero la pregunta en esta mañana: ¿para qué te quiere Dios vivo? Porque si tú estás allí, es porque sin duda Dios es el que te ha dado la vida que tienes. Estamos acá. Entonces es importante y debemos detenernos a meditar en esto. ¿Para qué me quiere Dios vivo? Porque si había un decreto de muerte contra mi vida, si había un decreto de muerte contra mi casa, contra mi familia, y el Señor lo deshizo, ¿cuál fue el propósito por el cual Dios lo deshizo? ¿Será para que yo continúe la misma vida que he llevado? Los versículos que acabamos de leer nos habla de un hombre llamado Pablo. En un tiempo vivió lejos del Señor, creyendo que la vida que vivía era del agrado de Dios. Hasta que un día, persiguiendo a la iglesia, tuvo un encuentro con el Señor. En ese encuentro que tuvo con Jesús, se le reveló para qué Dios quería que Pablo viviera. Estamos acá. ¿Para qué Pablo? ¿Para qué Dios quería a Pablo con vida? Y si muchos en este lugar aún no entienden, aún no conocen por qué están vivos, por qué Dios te ha dado la vida que tienes,
es porque seguramente no has tenido un encuentro con Él. Estamos acá porque en la Biblia encontramos que todo el que tuvo un encuentro con el Señor, inmediatamente se le reveló los planes que Dios tenía para con él. Pablo perseguía a la iglesia y el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres, Señor? Y la voz que escuchaba le respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. E inmediatamente el Señor le reveló lo que iba a hacer con él, el propósito que él tenía para con su vida. Inmediatamente Pablo acepta lo que el Padre había decidido hacer con su vida. Pablo comienza a caminar en ese propósito. Pero llegamos acá a los versículos que leímos, donde Pablo había caminado años con el Señor, cumpliendo el propósito para lo cual el Señor lo había llamado. Y se encuentra en un punto de la vida donde él dice: para mí el vivir es Cristo. Estamos acá. Escucha bien. En otras palabras, Pablo estaba diciendo: yo vivo para Cristo. ¿Por qué vivía para Cristo? Porque Cristo lo quería vivo para que viviera para Él. Estamos acá. Esa es la pregunta en esta mañana: ¿para qué me quiere Dios vivo? No es para qué quieres vivir tú. Tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. Porque si tú quieres vivir ignorando los planes de Dios, vas a vivir en un choque con la misma voluntad del Señor. Pablo entendía que Dios lo quería vivo para que él viviera para Él. Por eso dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él sabía que si moría no iba a haber pérdida de su alma, porque él vivió una vida que agradaba a Dios, porque vivió una vida de acuerdo al propósito y a la voluntad del Señor. El temor que muchos tienen a morirse es porque saben que no han estado haciendo la voluntad de Dios. Es porque saben que han sido desobedientes, rebeldes. Han ido en contra de lo que el Padre les ha establecido. Pero Pablo, entendido de lo que el Padre había determinado hacer con él, dice lo siguiente: estoy en estrecho, porque sé que si muero es lo mejor para mí, pero al ausentarme no sería lo mejor para ustedes. Estamos acá. Pablo sabía lo que era él en las manos de Dios. Era un instrumento poderoso usado por el Señor, que había predicado el evangelio en gran parte de Asia, de Europa. Pablo había sido
usado poderosamente por el Señor. Entonces él estaba observando. Dejar de vivir sería solamente cumplir mi deseo, pero seguir viviendo sería cumplir ¿el qué? El deseo de Dios. Alguien tiene que adorar en esta mañana. Alguien tiene que entender que el deseo de Dios, el propósito, la voluntad del Señor tiene que ser primero. Por eso él escribe esto, porque él sabía que aún no se había muerto, porque Dios lo quería ¿qué? Vivo. El único que te quiere a ti muerto para que no hagas la voluntad de Dios es el diablo. Dios te quiere vivo para que hagas la voluntad de Él. Amén. Observa lo que dice la escritura acá. Observa lo que dice la palabra del Señor. En 2 Corintios 11:23. Escuche. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajo, más en abundante. En azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado en naufragio en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga y muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Observa lo que Pablo está hablando. Todo lo que Pablo vivió, fue encarcelado, fue azotado, estuvo en naufragio. Dice que en camino, en desvelo y en todo lo que él vivió, en todo aquello por lo que él pasó, no murió. La razón era por qué no había muerto Pablo en todo esto que él describe por donde había pasado. ¿Sabe por qué? Porque Dios no lo quería muerto. Dios no lo quería muerto. Dios quería que Pablo cumpliera el propósito que tenía con él. Examina en esta mañana si Dios te tiene vivo. ¿Para qué te tiene vivo? Porque yo me imagino a Pablo el primer día que lo azotaron. Yo me imagino la segunda vez que lo iban a azotar. Yo me imagino el primer naufragio, el segundo en alta mar, no fue a la orilla del mar. Yo me imagino los momentos de hambre, de desnudez. Y no morir Pablo.
diablo queriéndolo matar. El diablo deseando que Pablo se muriera. Y Dios guardándole, preservándole la vida. Si no te has muerto es por algo. Y tienes que entender lo que ha estado pasando. Por eso dice, para mí el vivir es Cristo. Pero hay gente que se sabe ese versículo y lo cita a diario. No digas que para ti el vivir es Cristo cuando realmente no estás viviendo para Él. Cuando uno vive para Cristo, está dispuesto a soportar todo lo que por causa de Él, el mismo Dios permita. Citamos con facilidad y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Sí, eso es lo que dice el mismo Pablo. Dice, esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Pablo sabía que él había sido llamado por el Señor y que vivía era por un propósito que el Padre tenía para con él. Que no podía vivir la vida que él quisiera, que tenía que vivir la vida que el Padre había escogido para él. Esta es una mañana para ponernos de acuerdo con Dios. ¿Por qué, pastor? Porque en la Biblia encontramos hombres que no se querían poner de acuerdo con Dios a las buenas. Y se tuvieron que poner de acuerdo con Dios a las malas. La Biblia habla de un hombre llamado Moisés. Luego de que Dios le revela el propósito que tenía con él, porque tuvo un encuentro con el Señor en Horeb. El Señor se le reveló desde una zarza. Desde allí le habló el Señor a Moisés. Lo llamó y le dijo lo que iba a hacer con él. Moisés llega hasta la casa de su suegro y le refiere el llamado que había recibido de parte de Dios. Le dice que debía regresar a Egipto. Y su suegro pues entendió. Moisés toma a su esposa y toma a sus hijos. Y cuando iba camino hacia Egipto, la escritura revela que Dios se le apareció y lo quiso matar. ¿Cómo así, pastor? Sí. En Éxodo 4 está. Por allá en el versículo 24. Dios lo quiso matar. Como alguien que había sido llamado por Dios, como alguien que iba al lugar a donde Dios lo había enviado, ahora Dios lo iba a matar. Estamos acá. Ahora no era el diablo. Ahora no era Faraón. Ahora no eran los egipcios.
egipcios, cuando Faraón lo quiso matar, cuando los egipcios lo buscaban para matarlo, Dios lo guardó. Porque tenía un propósito con él. Pero yendo camino a cumplir el llamado que el Señor le había hecho, ahora Dios era el que lo iba a matar. ¿Cómo así? Sí. La Escritura dice que cuando Séfora, su mujer, vio lo que estaba pasando, dice que tomó un pedernal afilado y le cortó el prepucio a su hijo, lo circuncidó y lo arrojó a los pies de él. E inmediatamente Dios desistió de matar a Moisés. ¿Qué era lo que había pasado? Cuando Dios nos llama para que lo obedezcamos en todo, no para que lo obedezcamos a media. Y Moisés quería llegar a Egipto con un hijo sin haberlo circuncidado, cuando eso había sido un pacto que Dios con Abraham había celebrado y había quedado como estatuto perpetuo entre Dios y los hijos de Israel. Estamos acá. Usted no venga con el cuento de que usted va a obedecer a Dios como usted quiera. A Dios se le obedece de la manera como Él lo ha ordenado. No, que yo estoy cumpliendo. No, que porque es el hijo del pastor, que porque es la hija de la pastora. Era el hijo de Moisés. Y había que circuncidarlo. ¿Lo iba a matar o no lo iba a matar Dios? Lo iba a matar. Pero cuando su esposa lo circuncidó, inmediatamente Dios desistió de matar a Moisés. Esto no es un juego, iglesia. Dios te quiere vivo, pero te quiere para que lo obedezcas a Él. Dios te quiere vivo, pero te quiere vivo para que haga las cosas a la manera de Él. Dios no te quiere vivo para que tú hagas las cosas a tu manera. Iba a liberar a los hijos de Israel en Egipto, pero el hijo de él no estaba circuncidado. Por favor, pongámonos de acuerdo con Dios. Cuando el hombre de Dios no quiere alinear sus planes con los planes de Dios, Dios termina eliminando a ese hombre. Sí, eso sí. Si tú no quieres ponerte de acuerdo con Dios y por encima de tus deseos no pones el deseo, la voluntad de Dios, Dios no tendría problema. La Biblia habla de un hombre llamado Jonás. Dios había determinado salvar a Nínive. Y para eso escogió un hombre llamado Jonás. Estamos acá. Jonás. Y le dijo que fuera ¿a dónde? Que fuera a Nínive.
y le predicara a esa gran ciudad. El mensaje que debía predicar era: Nínive, arrepiéntete, porque vas a ser destruida. Ese era el mensaje que Dios le había dado. Dios quería vivo a Jonás para que le predicara a Nínive. Sin embargo, Jonás toma la decisión de irse para Tarsis. Toma una embarcación con una dirección incorrecta. Se fue a un lugar donde nunca se debió ir. Como resultado, se levantó una gran tormenta. Y la embarcación en la que él iba se comenzó a ver azotada. Los vientos, las olas, el mar embravecido. Los tripulantes de la nave, el capitán entendía que algo estaba pasando. Ellos eran marineros, ellos conocían el mar y sabían que aquella tormenta no era normal. Sabían que algo la había provocado. Sabían que era algo que tenía un origen en lo espiritual. Sabían que era Dios. Ellos comenzaron a implorar el favor de todos sus dioses y la tormenta no se calmó. Arrojaron todo lo que había en la nave y hubo una gran pérdida. Y aún la tormenta no se calmaba, no se detenía. ¿Qué era lo que estaba pasando? Había un hombre que Dios lo quería vivo, pero lo quería vivo para que hiciera la voluntad de Él. Había un hombre que Dios no quería que muriera, pero lo quería vivo para que obedeciera al propósito que tenía para con él. Cuando Jonás entendió que el culpable de todo lo que estaba pasando era él, dijo: arrójenme en el mar. Mira lo que hace este hombre. Prefirió morir antes de hacer lo que el Señor tenía para con él. Sin embargo, la Escritura registra que Dios había preparado un gran pez, que cuando Jonás cayó en el mar, dice que lo atrapó. Lo atrapó. Y entonces la Escritura registra que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y me gusta como lo dice él mismo, lo que tuvo que hacer desde el vientre. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Quiero que entienda una cosa. El seno del Seol es el corazón del infierno. El seno del Seol es el lugar de tormento. El seno del Seol es el lugar donde se concentra el mayor sufrimiento en el infierno. Y no
creas tú que está reservado para cualquiera. ¿Sabes para quién está reservado ese lugar? Para aquellos que el Señor quería vivo, para que hicieran la voluntad de Él, para que cumplieran el propósito que Él tenía para con ellos. Pero en su desobediencia, en su rebeldía, decidieron hacer todo lo contrario. Y en su desobediencia perdieron la vida. Ese es el lugar que está reservado para ellos. Estamos acá, iglesia. Estamos acá. Los que creen que esto es un juego. Dios quería vivo a Jonás para que le predicara a Nínive. Para eso era que lo quería vivo. No lo quería para que se fuera para Tarsis. Está bien que como seres humanos necesitamos momentos en los que debemos estar con la familia, en los que viajemos, en los que nos recreemos, en los que hagamos vida social y disfrutemos de las bendiciones que Dios nos ha dado. Pero tú no puedes perder de vista el propósito que Dios tiene con tu vida. Lo que Dios quería en ese momento para Jonás era que él se dirigiera a Nínive. Sin embargo, él tomó una embarcación y se fue a Tarsis. Así hay gente que Dios la quiere en esta mañana, buscando su rostro en este lugar, alabándole y adorándole, dándole gloria, honra. Y algunos están durmiendo. Otros se fueron a jugar fútbol, béisbol. Se fueron para la playa, para el piscinazo. Estamos acá, iglesia. Cuando se levanta la tormenta, no entienden qué ha pasado, qué pasó. Desde el seno del Seol, dijo Jonás. Ay, estamos acá. Porque muchos se han dejado engañar del diablo creyendo que la desobediencia, que ir en contra de lo que Dios ha hablado, no traerá graves consecuencias. Desde el seno del Seol, desde el seno del Seol, desde el lugar de tormento más severo que hay en el infierno. Yo me imagino que cuando Jonás vio que la consecuencia era en serio, dijo: Dios mío, ¿qué fue lo que hice? Estamos acá. Sí, porque hay gente que tiene que llegar. Hay gente que tiene que caer en lo más bajo. Hay gente que tiene que comenzar a sufrir la consecuencia para entonces reaccionar. Ahí Jonás, dice la escritura, que Jonás oró a Dios en esa condición. ¿Y saben lo que hizo el Señor? Dice que escuchó su voz. Escuchó su voz. Pero me gusta mucho lo que dice el versículo 10 del capítulo 2. Dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás. ¿En qué? ¿Quién fue el que mandó al pez vomitar a Jonás en tierra? Y lo mandó que lo vomitara ¿cómo? Que lo vomitara ¿cómo? Que lo vomitara vivo. ¿Por
porque Dios lo quería vivo. Porque Dios tenía un propósito con él. Si no te quedaste en el vientre del pez, si el infierno no te pudo retener, si el Señor te tiene con vida, es porque te está dando otra oportunidad para que le sirva. El Señor fue el que le dio la orden al pez. Porque el pez se lo quería quedar. El pez. ¿Tú crees que el diablo te quiere soltar? ¿Tú crees que la deuda te quiere soltar? ¿Tú crees que la enfermedad te quiere soltar? No creas. El diablo no quiere soltar a aquellos que saben que Dios tiene un propósito con ellos, que Dios va a hacer cosas grandes con ellos. El diablo no los quiere soltar. El diablo quiere quedarse con ellos, porque él sabe lo que le viene. El Señor ordenó al pez que soltara a Jonás. En esta mañana estamos meditando la palabra del Señor bajo el tema vivo para un propósito. Dios te quiere vivo porque tiene un propósito contigo. Pero si tú tienes un propósito distinto al de Dios, si tú tienes unos planes diferentes a los del Señor, si tú tomas un camino distinto al de Dios, el Señor hará todo lo que sea necesario para que vivas para cumplir su propósito. Y si no es el propósito de Él, entonces no tendrás vida. Sí. Porque eso era lo que le iba a pasar a Jonás. Si Jonás no se arrepiente, ¿usted cree que el pez lo hubiese vomitado? Si Séfora no circuncida a su hijo, ¿usted cree que Dios no hubiese matado a Moisés? ¿Por qué? Porque Dios te quiere vivo es para que cumpla su propósito. Tenemos que entenderlo, iglesia. Hay gente jugando con Dios porque creen que de Dios se van a burlar. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. ¿Por qué Dios no permitió que José muriera? Porque tenía ¿qué? Un propósito con él, así lo dice la Escritura. El mismo José hablando. Lo dice de la siguiente manera. Entonces José dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros.
¿Qué fue lo que quisieron hacer los hermanos de José con él? Lo quisieron matar. Pero Dios lo quería vivo. Dios no quería a José muerto, lo quería vivo. ¿Por qué lo quería vivo? Porque tenía un propósito con él. Por eso cuando sus hermanos lo quisieron matar, quien los detuvo fue Dios. Y en lugar de matarlo, quien permitió que José fuera vendido a una compañía de ismaelitas fue Dios. Y quien permitió que lo comprara Potifar, general del ejército de Faraón, fue Dios. Y quien permitió que la esposa de Potifar se fijara en José y lo desnudara y luego fuera acusado de violación, ¿quién fue? Dios. Y quien permitió que a José lo llevaran a la cárcel y que hallara gracia delante del jefe de la cárcel y de todos los presos, ¿quién fue? Dios. Y quien permitió que el panadero del rey y el copero tuvieran un mismo sueño, un mismo día, y que se lo refirieran a José y José lo interpretara. ¿Quién fue el que lo permitió? Dios. Y que al panadero le quitaran la cabeza y que el copero regresara a su lugar y que el copero se olvidara de José. ¿Eso quién lo permitió? Hasta el día que Faraón soñó todo lo que José había pasado y no había muerto. No lo mataron sus hermanos, no lo mató la compañía de mercaderes que lo compró, no lo mató Potifar cuando se le acusó de que quiso violar a su mujer, no lo mataron en la cárcel. ¿Por qué no murió José? Porque Dios lo quería vivo. Yo no sé por cuántas cosas has pasado, pero si aún estás con vida es porque Dios te quiere vivo, es porque Dios tiene un propósito, es porque Dios algo grande va a hacer. José no murió y él se lo dijo a sus hermanos. Él no esperó que sus hermanos aparecieran para decirles. Estaba esperando este momento. No. Eso no fue lo que José dijo. José le dijo: no os entristezcáis. No se entristezcan. Porque quien lo ha permitido todo ha sido Dios. Y lo ha permitido porque Él quiere preservar la vida de ustedes, así como quiso preservar la mía. Estamos acá. Muchas veces no entendemos de qué manera Dios preserva nuestras vidas. ¿Quién le hubiera asegurado a José que si sus hermanos no lo hubiesen echado en la cisterna, lo hubiesen vendido, él hubiese vivido
la vida que vivió? ¿Quién le garantiza? Muchas veces no entendemos, pero la protección de Dios puede estar aún en ese momento difícil por el cual estamos pasando. Aun cuando estaba en la cisterna, ahí Dios estaba con él. Aun cuando fue llevado como esclavo, Dios estaba con él. Aun cuando servía como esclavo en casa de Potifar, ahí Dios estaba con él. Si tú estás vivo, es porque Dios tiene un propósito contigo. Y volvemos a hacer mención del mensaje del viernes. ¿Para qué anulamos los decretos de muerte que Satanás decretó contra nuestras vidas si no vamos a vivir para Dios? Pablo entendía que cada vez que la muerte no lo tocaba, era porque Dios tenía un propósito con él. Era porque el propósito de Dios con él aún no había terminado. Eso mismo debe estar sucediendo contigo. Tú sabes lo que Dios te prometió. Tú sabes lo que Dios te dijo. Tú sabes lo que Dios habló que va a hacer contigo. Entonces, ¿por qué te angustias? ¿Y por qué piensas en lo peor? Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es lo que la palabra desde un comienzo nos ha venido hablando. Tenemos que alinearnos con el Señor. Tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. Tenemos que conocer cuál es ese propósito que Él tiene para con nuestras vidas y no ir en contra de Él. Tenemos que obedecerlo en la manera como Él lo ha establecido y no hacerlo como en un momento lo hizo Moisés, que le obedeció en parte, pero había algo que había descuidado. Entonces a veces somos buenos para unas cosas, somos diligentes, pero descuidamos otras. Iglesia, el Señor en esta mañana nos está hablando. Y finalizo con esto. Isaías 55 dice que más alto que nuestros caminos son los caminos de Dios. Que más alto que nuestros pensamientos son los pensamientos de Dios. Por muy alto que tú creas que es lo que en tu corazón has deseado para contigo mismo, lo de Dios está muy por encima de todo eso. Déjate de estar mirando, como dice la Escritura, que debemos quitar la mirada de abajo y debemos ponerla arriba. Cuando tú logras ver así, todo lo que veas tiene límite. Cuando tú mires hacia arriba, ahí no vas a encontrar límite jamás. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A muchos no les gusta esa segunda parte, pero el versículo es completo. Si tú vives, vive para Cristo. Y cuando te toque partir de esta vida, haya ganancia para tu alma. Porque el que se murió por ir en contra del propósito de Dios, ese no verá ganancia, ese verá pérdida. Así que dale fuerte el aplauso al Señor.
Colócate de pie.